El joven español de 23 años Adrián Montero Mato podría cumplir una condena de hasta 10 años en la cárcel en Estados Unidos tras haber protagonizado una riña verbal con otros dos aficionados que estaban sentados atrás durante el juego de la NBA entre los Chicago Bulls y el Miami Heat en el American Airlines Arena. El pleito inició cuando Montero Mato se hizo de palabras con estos dos hombres. El español le dijo varias veces a uno de ellos hijo de puta y valiente mamón de mierda. Las personas que acompañaban al joven oriundo de la región de Galicia, entre ellas su novia, trataban de calmarlo y también apaciguar a las otras dos personas. La cosa empeoró cuando la policía de Miami arribó al lugar de los hechos para arrestar a Adrián y sacarlo de la arena luego de percatarse que tenía aliento alcohólico y alteraba el orden público. El joven de 23 años se resistió, se enganchó con uno de los agentes policiales, provocando que se cayeran 3 filas delante del asiento del español. Esto generó que los aficionados que estaban sentados en esa zona se tuvieran que levantar para evitar ser agredidos, hasta que finalmente arribaron más policías para ayudar a retirarlo. Cámaras de los aficionados que se encontraban en el lugar grabaron el momento en el que 5 efectivos policiales sacaron a la fuerza al joven esposado del American Airlines Arena. El vídeo se volvió viral rápidamente por la forma en cómo el gallego fue expulsado del lugar. Montero Mato se encontraba unos días en Miami de vacaciones y en un principio estuvo acusado de 4 delitos: agresión a un policía, resistencia con violencia hacia un oficial, conducta desordenada y desórdenes por intoxicación. El Mugardes tenía programado su boleto de regreso a España para el domingo pasado, sin embargo, perdió el vuelo por haber permanecido arrestado casi 2 días. Horas después pagó una fianza de $10.000 impuesta por un juzgado de Miami, lo que le permitió quedar en libertad y así pudo saldar los delitos menores de conducta desordenada y desórdenes por intoxicación. En este momento ya se encuentra en su país, al que llegó desde el lunes. El caso sigue abierto por los otros 2 delitos graves: agresión de un policía y resistirse con violencia a un policía, y se tiene programado que la audiencia sobre estos cargos sea en una corte de Miami el próximo viernes 1 de marzo.